En este video vamos a ver el drum rack, que es un instrumento bastante importante dentro de Ableton. Se usa muchísimo. Eh, Fíjate acá en el navegador, acá donde dice drums, tengo todos estos presets. Este 606, 808, son principalmente presets que emulan baterías electrónicas de estas clásicas. Entonces yo voy a agarrar un drum rack, este que está acá, que está vacío, para, digamos, construirlo desde cero y así va a ser mucho más fácil entender su configuración interna. El drum rack básicamente son estos pads que están acá. Cada uno de estos pads o de estas cuadrículas corresponden a una nota MIDI. Por lo menos do 1, do sostenido 1, re 1, re sostenido 1 y así sucesivamente. Fíjate que cuando yo toco acá, por lo menos el controlador, fíjate se puede ver acá, vamos a ponerlo acá donde es. Se puede ver acá digamos que corresponde, toco acá do 3 y acá veo do 3, do sostenido 3 y acá veo do sostenido 3, re 3 y así sucesivamente. Entonces, fíjate yo acá tengo por lo menos varios samples. Tengo un bombo, una caja, un hi-hat Check it out. y esta voz. Entonces, para yo construir, digamos, mi propio rack, mi propio drum rack personalizado, supongamos que yo tenga estos samplers y quiero construir en el drum rack, simplemente lo arrastro. Por lo menos voy a poner el bombo acá en do 3. Fíjate que cuando yo arrastro la muestra, Ableton automáticamente la coloca dentro de un simpler, que fue el instrumento que vimos recién. Fíjate que lo coloca de una vez en el modo one shot. ¿Por qué? Porque se supone que con esta, al yo tocar esta nota, do 3, voy a disparar, quiero disparar el bombo. Entonces, si lo colocaré acá no tendría mucho sentido porque esto es, digamos, para hacer armonías, polifónico, tocar varias notas. En este caso, si yo toco otra nota, no estaría disparando el bombo. Y si lo pongo acá, tampoco tendría mucho sentido porque tengo una sola muestra. Entonces, automáticamente Ableton me la pone acá en one shot. Entonces lo mismo hago con la caja, con el hi-hat cerrado y con el hi-hat abierto. Entonces acá puse una voz, simplemente, simplemente para indicarte que bueno, el drum rack no tiene por qué ser netamente percusivo, no tiene por qué solamente, digamos, limitarse a generar archivos de batería o de alguna índole rítmica. Puede generar cualquier tipo de archivo. Yo puedo lanzar acá Check it out. una canción si yo quiero. Check it out. ¿Ves? Check it out. Check it out. Check it out. Eh, Check it out. Bueno, no le... Check it out. 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 Entonces, bueno, eso ya... El uso es prácticamente según las necesidades de cada quien. Tú puedes tener acá toda una secuencia en audio, puedes tener rítmica, elementos rítmicos, puedes tener samples de voz, puedes tener cualquier cantidad de cosas. Lo importante es que sepas que solamente con arrastrar la muestra desde el navegador, en este caso de samples, o que la tengas acá, o que la tengas incluso fuera de Ableton, hasta acá automáticamente Ableton te va a crear el sample con la muestra dentro. Y bueno, ya como quieras, digamos, ajustar el sample, fíjate que aquí por defecto el filtro está apagado, el LFO está apagado, pero lo puedes
digamos, manipular o controlar como tú desees. Entonces, fíjate, el drum rack viene así por defecto. En este caso yo tengo un drum rack con 5 elementos, que fueron los que importé en este momento. Entonces el drum rack tiene estos botones acá. Entonces vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos y la configuración interna. Fíjate, este primer botón es sobre los macros. Los macros ya lo vimos cuando hablamos sobre el rack de instrumentos. En este caso funciona exactamente igual. Cualquier parámetro, digamos, que yo tenga dentro del drum rack, puedo controlarlo con uno de los macros. Entonces, el siguiente botón es este que está acá, que son las cadenas. ¿Ves que dice chain? Las cadenas también, digamos, lo vimos cuando hablamos sobre el rack de instrumentos. Entonces, fíjate que en este caso yo tengo 5 elementos dentro del drum rack y acá tengo las 5 cadenas. O sea, acá las cadenas van a ser la cantidad de elementos que tenga en cada uno de estos pads. Y podría verse también así, todos los elementos que tengo acá. Check it out. Fíjate que cuando toco la tecla Do3, estoy tocando el bombo y puedo verlo acá. Y también puedo verlo acá. Check it out. Entonces, bueno, acá tengo los parámetros básicos: volumen, paneo y bueno, prender o apagar el canal o colocar solo. Fíjate que todo lo que yo estoy haciendo acá se está reflejando acá también. Si muevo el volumen acá, se mueve el volumen acá. Si muevo el paneo, se mueve el paneo acá también. Entonces, estos son digamos, los elementos básicos. Fíjate, si yo doy esta otra pestaña, este otro botón que está acá, si lo selecciono, entonces voy a ver lo que está dentro de cada cadena. En este caso, cada cadena tiene su muestra. Tiene un instrumento, un simpler con la muestra. El kick tiene un simpler con la muestra de kick. El snare un simpler con la muestra de snare. Y así sucesivamente. Cada uno con un simpler. Claro, en esta muestra, por lo menos acá en el kick, yo puedo tener, aparte del simpler, puedo tener alguna otra cosa, por lo menos. Voy a ponerme acá en audios, voy a poner un amplificador en el bombo. Entonces yo vengo, puedo soltarla acá y aquí veo que tengo en mi cadena de bombo, tengo el sampler, perdón. En la cadena de bombo tengo el simpler con el sample o la muestra de bombo y aparte tengo este amplificador de acá. Fíjate que el amplificador solamente está afectando al bombo. Bueno, fíjate, con este botón de acá, que sale como una flechita, cuando yo toque, si lo tengo activado, si yo toco bombo, voy a ver la cadena del bombo. Si toco la caja, voy a ver la caja. Automáticamente se cambia. Entonces en este caso voy a desactivarlo porque no me gusta que se cambie automáticamente. Entonces fíjate lo que te estaba mostrando del bombo. Yo en esta cadena en principio tengo la muestra, que sería el simpler con la muestra de bombo. Pero yo puedo tener acá, digamos, la cantidad de efectos que yo desee. Fíjate que en este caso inserté un amplificador y el ampli solamente está afectando al bombo. Fíjate que acá puedo ver, acá tengo solo el drum rack, entonces fíjate que acá veo que entra la señal MIDI y acá veo la señal de audio de salida. Y el amplificador está dentro de la cadena de bombo. Si yo hago esto, por lo menos,
Ahí saqué el amplificador del drum rack. Entonces tengo un drum rack y fuera del drum rack tengo un amplificador. ¿Qué va a pasar aquí? Que este amplificador va a afectar todas estas cadenas. Todo lo que yo toque Check it out. Check it out. se va a ver afectado por este amplificador. Entonces eso es algo que hay que tener bastante en cuenta. Que cada una de estas cadenas son una línea o una cantidad de efectos que trabajan de manera independiente. Si yo quisiera que un efecto, digamos, tenga influencia en todo el drum rack, lo colocaría acá afuera. Entonces, por lo menos en los macrocontroles, fíjate, yo tengo este drum rack y yo le puedo decir, vamos a mapear, que vamos a mapear la ganancia. Yo le puedo decir mapear a macro 1. Lo mismo que vimos en el rack de instrumentos. Pero si yo saco el amplificador del drum rack, no pudiese mapearlo al macro 1. Porque en los macros solo puedo, digamos, vincular parámetros que están dentro de ese instrumento. Bien, entonces, bueno, ya vimos lo que son estas tres pestañas. Vamos a repasarla brevemente. La primera me va a mostrar los pads, estos que están acá. Perdón, los macrocontroles. Los pads siempre los voy a ver. La primera me va a mostrar los macrocontroles. La segunda me va a mostrar las cadenas. Y la tercera me va a mostrar lo que yo tengo dentro de esas cadenas. También puede ser, por lo menos si lo tengo apagado, si yo doy doble clic, veo lo que está dentro de cada cadena. Acá tengo el simpler con el ampli. El snare, si yo doy doble clic en el título del simpler, lo minimizo. Y también es una manera bastante cómoda de tener el drum rack. Bien, ahora qué otra cosa tengo acá en el drum rack. Bueno, yo puedo tener por lo menos, fíjate, voy a escribir algo acá. Check it out. Check it out. Ok, entonces fíjate, si yo quisiera por lo menos enviar esta señal a reverberación, Check it out. pudiese hacer esto. Check it out. Check it out. Pero también yo tengo la opción de hacerlo de manera independiente dentro del drum rack. O sea, yo puedo tener una reverberación o cualquier cantidad de cadenas de efecto dentro del drum rack. Para hacer eso, eh, por lo menos tendría que activar esta pestaña que dice R. Esta R es de return, o sea, de retorno. Entonces, tengo acá una reverberación y la arrastro, la selecciono y la arrastro hasta acá. Y aquí tengo una cadena, pero es una cadena de retorno para generar efectos. Entonces, si yo quisiera enviar cualquiera de estas señales, el bombo por lo menos, activo esta pestaña que se llama Sends, que serían envíos. Estos envíos son independientes de esto, no tienen nada que ver. Entonces, fíjate que aquí ya me sale envío A. Si yo toco el bombo, voy a prender acá para que vean. Si yo toco el bombo, acá vemos que está en play y está sonando. Entonces, con este medidor de acá, yo lo voy enviando. Fíjate que acá ya me está llegando la señal. Y acá tengo, de igual manera, los parámetros básicos. Volumen, paneo, prender, apagar y el botón de solo para solear. Acá estaría escuchando solamente la reverberación. Y de igual manera, para saber lo que tengo dentro de esta cadena, hago doble clic y lo veo acá. Y acá puedo tener, bueno, cualquier cantidad de efectos. Y también puedo manipular, o perdón, enviar cada uno de estos parámetros a los macros.
¿Qué otra opción tiene el drum rack? Tenemos acá esta pestaña de I/O o entrada y salida. Vamos a desactivar esto por un momento y vamos a ver la entrada y salida. ¿Qué vemos acá? Fíjate que yo puedo, por lo menos en este caso el bombo, por defecto ya está en Do3, pero si yo selecciono acá, acá tengo toda la lista de las notas. Entonces, claro, esto es como el default de la señal MIDI para batería. No, ya por defecto, esta tecla ya está asignada, cada tecla está asignada a un pad. Entonces, acá, si yo quisiera cambiarlo, lo puedo cambiar acá. Yo puedo decirle, vamos a ponerla, tengo acá Do3, voy a poner que quiero, vamos a poner Do4. Y los Do4 lo tengo acá. Entonces, pero claro, en este caso, la muestra se mueve hacia arriba, donde tengo el Do4. Entonces vamos a volverla a colocar en el Do3. Listo. Entonces, en esta pestaña de entrada y salida, si yo quisiera modificar, digamos, las notas que disparan cada uno de los pads, lo puedo hacer acá. Fíjate que yo puedo incluso con una nota disparar dos pads. Si yo hago acá y toco do sostenido 3, entonces do sostenido 3 me está diciendo, acá se pone multi. Me dice que do sostenido 3 va a disparar estas dos cadenas. Bien, entonces vamos a colocar esta primera otra vez en Do3. Algo que no olvidé decirte, acá si haces clic derecho puedes eliminar y renombrar. Yo puedo poner acá kick, caja, etcétera, y renombrar a mi manera. Y fíjate que acá también se va cambiando. Bien, ¿qué otra cosa tengo acá? Esta es la nota, digamos. ¿Te recuerdas que te dije que cuando vimos en el Simpler, te dije que... Vamos a abrir el Simpler. ¿Te acuerdas que te dije que por defecto cuando tú lanzas o almacenas una muestra acá, esa muestra está almacenada para ser reproducida con Do3? O sea, si yo lanzo por lo menos una nota que es una voz, por lo menos, esa nota, si yo toco la tecla Do3 se va a reproducir tal cual, sin ninguna alteración. Pero si yo toco las teclas adyacentes, entonces ahí ya siento variación. Entonces fíjate que acá está en Do3. Todos los simplers están en Do3. ¿Por qué? Por lo que eso es como más fácil de entenderlo en la voz. Fíjate, si yo reproduzco esta voz, Check it out. Check it out. se reproduce tal cual como la tengo acá. Check it out. Pero si yo esto lo muevo a do sostenido 3 por lo menos, la voy a escuchar con medio tono aumentado. Check it out. Y así sucesivamente. Check it out. Check it out. Entonces, esto viene por defecto en Do3 porque en Do3 es donde la muestra está tal cual como la importaste. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos acá? Tenemos esta pestaña de choke o de choque. Esto lo que va a hacer, por lo menos, fíjate en este caso. Fíjate, yo tengo un hi-hat abierto y un hi-hat cerrado. En teoría, cuando yo toco el hi-hat abierto y toco el cerrado, debería callarse uno. No deberían sonar los dos al mismo tiempo. Entonces, para yo hacer eso, yo le asigno un mismo número de choke. Y esto lo que va a hacer, todo lo que esté con un mismo número no va a sonar al mismo tiempo. Entonces, fíjate que cuando yo toco el hi-hat abierto y toco el cerrado silencia el abierto. Voy a colocar el monitor MIDI. ¿Ves?
Entonces, claro, puedo hacer cosas como esta. Entonces, bueno, esto es bastante útil, por lo menos en el caso de los hi-hats. Si por lo menos tienes acá un sample de voz y otros samples de voz y otro, y no quieres que choquen entre ellos, sino que suene solamente uno, entonces le asignas un mismo número de choc. Entonces, fíjate, esas son todas digamos, los parámetros dentro del drum rack. Es bastante simple, pero bastante útil también. Entonces, eso es básicamente lo que es el drum rack. Es un instrumento bastante útil cuando quieres, por lo menos tienes un controlador MIDI y quieres asignar, digamos, diferentes sonidos a cada una de las teclas o disparar samples con las teclas de tu controlador MIDI. Eh, Voy a abrir en este caso, ahora sí voy a abrir un drum rack de estos que vienen por defecto. Vamos a abrir un 909. Y fíjate todos los... Entonces, cuando yo me vengo aquí al drum rack, fíjate que acá, fíjate cómo están todas las cosas. Vamos a ver cada uno de los elementos. De los que están sonando por lo menos. Entonces, si yo coloco el cursor encima de cada uno de los macros, fíjate, acá vemos las cosas que están en los macros, pero ¿qué pasa acá? Digamos, en este retorno de efectos, lo que tenemos es un rack de instrumentos dentro del drum rack. Entonces yo tendría que darle acá para ver lo que hay dentro de esa cadena. Y aquí lo vemos. Entonces esto puede estar mapeado a este macro y a su vez estos macros estar mapeados a estos. Acá tengo un ecualizador. Entonces, básicamente esto es lo que es el drum rack.